Arrastre guztioi, konturatu alzarete zein herri polita eta berezia den Orozko. Segurozko Bilbon jaio eta Basaurin urte batzuk bizi izan den batentzat gauza argiagoa da. Baina beti esan dut Orozkotar izateaz harro, baina harro nagoela. Eta gaur hemen egotea, sari guztien gainetik, inoiz jaso dudan horrerik handiena da. Horregatik, eskerrik asko modu batean edo bestean, ni gaur hemen egotea posible egin duzuen guztioi. ¿Os habéis dado cuenta de qué pueblo tan bonito y tan especial es Orozco? Seguramente para alguien que ha nacido en Bilbao y que ha vivido algunos años en Basauri, esto sea algo más obvio. Por eso, y siempre he dicho, que estoy más que orgulloso de ser orozcoarra y estar hoy aquí, por encima de cualquier premio, es el mayor de los reconocimientos que he tenido. Por todo ello, eskerrik asko a los que de alguna forma habéis hecho posible que yo hoy esté aquí. Así es. Vine a Orozco y aquí empecé a conocer el monte, a las setas, la pesca, conocer bosques, los hayedos, y me enamoré de ellos. Para que os hagáis una idea de lo bonito que es Orozco, tan solo deciros que hay gente que viene no solo de otras provincias, sino también de otros países a hacer fotos a Orozco. Pero Orozco es mucho más que eso, es mucho más que una cara bonita. Su cultura, sus tradiciones, su amplia historia, sus gentes, vosotros, hacéis de Orozco un sitio muy especial. Ahora que no nos oye nadie de fuera, deciros que a todo el mundo le gusta Orozco, pero solo nosotros tenemos la suerte de ser orozcoarras. Y para ir terminando y hablando otra vez de fotografía, como no, quería haceros una proposición. Que hagamos de estos sanantolines, entre todos, una bonita foto. Va a ser una foto de 6 días, con un fondo engalanado. Una foto llena de contrastes y de matices, y en la que vais a ser vosotros los que pongáis la luz y el color. Y para que vayamos practicando, con vuestro permiso. Ondo pasa jaietan. Hau Orozko eta Orozkoarrak. Gora San Antolín!